Bueno, sería interesante saber quiénes son, ¿no es verdad? Primero veamos el tiempo profético. Hay una clave para interpretar el principio del día-año y encontramos que el tiempo del reinado del cuerno pequeño de Daniel 7, donde dice, serán entregados en sus manos, esos son los santos del Altísimo, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y esos son 3 años y medio proféticos, o 42 meses, o 1260 días. Vamos a ver el paralelismo en unos instantes. Y calcular el tiempo de este periodo profético se hace simple si tomamos en cuenta este punto. Un tiempo era un año. En algunas traducciones modernas, de hecho, ya se dice 3 años y medio. Esto es 360 días. Y podemos ver en el comentario al margen de Daniel 4:16 y en Daniel 11:13 en la versión inglesa de la King James, y dice, el tiempo profético o año tiene 360 días, un año significa un día o un tiempo significa un año en la profecía bíblica. Encontrarán ese comentario en la versión inglesa. Entonces, sumamos esto y nos da 1260 días, y pueden también buscar en Números 14:34 y en Ezequiel capítulo 4:6, donde dice, día por año te lo he dado. Bueno, pongamos a la prueba el principio que acabamos de describir. Entonces, estos son 1260 años literales. Ahora, aquí hay otras áreas en la Biblia donde ustedes van a encontrar esos textos. Daniel usa la terminología en el capítulo 12, versículo 7, un tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 11:2, 42 meses. En Apocalipsis 11:3, 1260 días. En Apocalipsis 12:6, 1260 días. En Apocalipsis 12:14, un tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13:5, 42 meses. Todos refiriéndose al mismo periodo de tiempo. Se los voy a mostrar nuevamente en un momento. Ahora, los 10 reinos de Roma, que salieron de Roma, fueron establecidos en el año 476 después de Cristo. Y en Daniel se nos dice que el poder que tendría control sobre el pueblo de Dios aparecería después del establecimiento de los 10 reinos. En otras palabras, después de que la Roma occidental se dividiera en 10. Este periodo es muy interesante porque después de este periodo, en el año 538 después de Cristo, el reinado del papado empezó de acuerdo al decreto justiniano, que decía que el papado corregiría las herejías y que sería la cabeza de todas las iglesias. Así que aquí tenemos un escenario de Estado-Iglesia. Si añadido a esta fecha, 1260 años, llegamos a una fecha interesante, el 1798. Veamos otra vez este periodo de tiempo nuevamente. Daniel 7:25, tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 12:7, tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 11:2, 42 meses. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, tiempo y tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 13:5, 42 meses. ¿Piensan que Dios está en serio cuando nos habla sobre este periodo de tiempo? Parece que sí. Quiere que sepamos sobre este periodo de tiempo. Y podemos encontrar en la Biblia que todos estos periodos significan lo mismo, gracias al paralelismo hebreo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice, una mujer, un desierto, 1260 días. En otro versículo dirá, una mujer, un desierto, 42 meses. En otro lugar dice 3 años y medio, y podemos ver que se aplica a la misma cosa. Es una profecía muy, muy importante. Ahora, en el 1798 algo interesante ocurrió. Berthier, el general francés, marchó hacia Roma bajo las órdenes de Napoleón y arrestó al Papa y declaró el fin del papado. Declaró su fin. Ahora, es importante notar que el papado era una entidad política. Y si tomamos la definición de Daniel al capítulo 7, que una entidad política es llamada una bestia,
los reinos que vistes, las 4 bestias, son 4 reinos que saldrán de la tierra, así dice el texto. Y si acabas con ese poder político, entonces esa bestia muere, figurativamente. Es interesante que acerca de este poder en particular, hay otro versículo interesante en Apocalipsis que dice que este poder parece tener una herida mortal, pero la herida mortal fue sanada. En otras palabras, muere, pero regresa a la vida. Y este poder fue restituido como entidad política en el 1929, cuando Mussolini le otorgó nuevamente el Estado papal y la autonomía al Vaticano. Aquí hay una bestia, es decir, una entidad política, de hecho político-religiosa, que recibió una herida mortal, pero ella después crece y regresa. Y existen varias cosas interesantes en el libro de Apocalipsis sobre esto. Pero veamos sobre esta herida mortal. El 21 de febrero de 1798, el Papa Pío VI fue destronado por Napoleón. Su anillo fue arrancado de su dedo, que era el símbolo de su poder, y él murió en exilio. Esa fue la herida mortal. En el diciembre de 1804, el Papa Pío presenció a Napoleón coronarse como emperador. Aquí estaba un papa sin entidad política para gobernar, se le había sido arrebatada. En 1808, Napoleón tomó el Estado del Vaticano y confiscó todo el Estado Vaticano. En 1848, Mazzini ataca a Roma y el Papa Pío IX es exiliado. Fue restaurado en 1850, pero había perdido todo el Estado papal. Por lo tanto, ya no existía una entidad política. Aquí está la herida mortal. El tiempo es sorprendente. 538, él asciende al trono bajo la protección del Imperio Romano Oriental, bajo el mismo emperador que lo protege, y asume la autoridad del decreto justiniano. 1260 días proféticos después, el poder político llega a su fin. Interesante. Inmediatamente, Napoleón declara la libertad religiosa el 30 de mayo de 1806, y así que tenemos un poder que gobernó sobre el pueblo de Dios por un periodo de tiempo a nivel político, ordenándole a otras fuerzas políticas lo que debían hacer con los que no estaban de acuerdo con los disidentes. Ven, Roma nunca mató a nadie, nunca. La Inquisición estaba dirigida por los jesuitas y después por los dominicanos. Pero los jesuitas fueron los inquisidores originales, y si ellos encontraban a alguien culpable, se lo entregaban al Estado para que lo mate. Así es como funcionaba. Ahora, ¿quiénes son los 2 testigos que atestiguaban en silicio durante este periodo? Mis 2 testigos, estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. A propósito, ¿la Iglesia romana suprimió las escrituras durante el periodo que reinó? ¿Sí o no? Sí. Yo fui católico, era un pecado mortal leer la Biblia. Era un pecado mortal. Después del año 1962, esto fue rescindido y cambiado, y vamos a ver por qué. Un asunto muy interesante, y vamos a hablar de eso en una siguiente conferencia. Entonces, ¿quiénes son estos 2 testigos? ¿Podrán ser a lo mejor las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Es posible? Vamos a Zacarías y veamos si podemos encontrar una respuesta. Zacarías capítulo 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro. Aquí tenemos un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. Aquí tenemos los mismos símbolos. Entonces Apocalipsis utiliza el simbolismo de Zacarías